Período Cámbrico. El Cámbrico, una división de la escala temporal geológica, es el primero de los 6 periodos o series de la era paleozoica, llamada también Era Primaria. Comenzó hace 542 millones de años al final del Eón Proterozoico y terminó hace unos 485 millones de años para dar paso al Ordovícico. El Cámbrico constituye una de las grandes divisiones de la geología histórica. Clásicamente se había considerado que el Cámbrico abarcaba desde hace 570 millones de años hasta 500 millones de años. Este periodo recibe su denominación del nombre Cambria, que a su vez es la forma latinizada de Cymru, término con el que los galeses se refieren a su país, Gales. Fue precisamente en Gales en donde se identificaron los primeros restos geológicos del Cámbrico. En este periodo se produce una explosión de vida y por primera vez en el registro fósil se distinguen organismos pluricelulares más complejos que las esponjas o las medusas. Entre las criaturas del periodo se encuentran, por ejemplo, las algas verdes de tipo Volvox, de apenas unos milímetros de diámetro, o también los trilobites, un famoso grupo de artrópodos que sobrevivió a 2 extinciones. En su paleogeografía, se cree que los continentes del Cámbrico son resultado de la fragmentación del supercontinente del Neoproterozoico llamado Panotia. El fragmento más grande, el supercontinente Gondwana, se localiza al sur, más 3 continentes pequeños llamados Laurentia, Siberia y Báltica. Las tasas de la deriva continental en el Cámbrico pueden haber sido anormalmente más elevadas. El océano Pantalasa cubre la mayor parte del planeta, mientras que los océanos menores, océano Prototetis, el océano Lapetus y el océano Cantis, se expanden en el resto del mundo. Se cree que los climas del Cámbrico fueron significativamente más cálidos que los de épocas pasadas. Además, en esta época no había glaciación en los polos. Existen 2 tipos de Cámbrico: el Cámbrico inferior, Gondwana y varias masas terrestres menores ocupaban las zonas ecuatoriales. Esto se ve reflejado en los extensos depósitos de calizas en los abundantes mares epicontinentales tropicales. También existía el Cámbrico superior. Gran parte de Gondwana, que durante el Cámbrico inferior ocupaba posiciones más ecuatoriales, se había desplazado hacia latitudes más frías. Grandes masas continentales como Laurentia, Siberia y Australia ocupaban posiciones ecuatoriales anteriormente. Uno de los animales característicos de este periodo fueron los trilobites. La denominación trilobites hace referencia a las características generales de su exoesqueleto orgánico, resistente y susceptible a la fosilización, que es lo que normalmente, salvo raras excepciones, se suele encontrar. Dicha característica se conjuga en una simetría de 3 lóbulos principales, tri de 3 lobites de lóbulos o abultamientos, a lo largo de un eje principal longitudinal. A lo largo de los casi 300 millones de años que vivieron los trilobites, sufrieron una radiación adaptativa bastante fuerte que les permitió colonizar la inmensa mayoría de los hábitats marinos de la época. Las características más primitivas de los trilobites fueron la presencia de una sutura facial opistopárica, cabeza segmentada, grandes ojos, tórax bastante segmentado y micropígidos y un cuerpo por lo general aplanado. Los primeros trilobites aparecieron en el Cámbrico, tenían esta morfología. La presión sufrida por estas formas primitivas acabó originando una tendencia evolutiva, a veces alcanzada por varios grupos de forma independiente que originaron los diferentes grupos de trilobites. En base a la taxonomía del trilobites, su reino sería Animalia, su filo Arthropoda, su subfilo Trilobitomorpha y su clase Trilobita. Su reproducción se cree que era ovípara, es decir, a través de huevos. Su alimentación se basaba en micrófagos que eran filtrados desde el fondo marino y su hábitat era el mar Cámbrico. Otro animal característico de este periodo es el Anomalocaris. Durante la explosión de vida del Cámbrico apareció el primer depredador con mordisco, el depredador más grande de los mares del Cámbrico. Llegaba a medir hasta 1 metro y su nombre quiere decir gamba extraña. Posiblemente este nombre se lo dieron porque cuando descubrieron los fósiles los veían tan extraños que se pensaban de 3 animales diferentes. Tenía un cuerpo segmentado como algunos crustáceos actuales y unos brazos armados con espinas, ojos compuestos con una visión muy desarrollada sobre sus presas, aunque no está del todo confirmado.
La boca era circular y contaba con 32 láminas superpuestas, 4 grandes y 28 pequeñas, provistas de pequeñas púas aserradas que se situaban anilladas alrededor de una abertura central. Con los brazos agarraba a los indefensos paquías o trilobites y los machacaba y trituraba. La taxonomía del Anomalocaris se divide en su reino, el cual es Animalia, subfilo Arthropoda, clase Dinocárida, orden Radiodonta, familia Anomalocaridae. La reproducción del Anomalocaris se cree que es a través de huevos. Su alimentación se basaba principalmente en trilobites, el cual despedazaba para luego ingerirlos. Su hábitat era el mar Cámbrico. Concluyendo, pudimos darnos cuenta de que en este periodo hubieron muchos hechos los cuales cambiaron el desenlace de la historia, como podría ser la explosión cámbrica. Gracias a esta se pudo aumentar de una manera significativa el número de organismos pluricelulares en el mundo, dando así un pie para las siguientes especies y generaciones.